¿Tú crees que los latinos tienen el hábito de ahorrar? Los latinos tienen el hábito de ahorrar. Y qué bueno que me preguntaste esto. Los latinos somos buenos ahorradores, quiero decírtelo, pero tenemos un grandísimo problema. Bueno, 2. El primero, que nos gusta aparentar demasiado. O sea, los latinos nos gusta aparentar y mostrar lo que de pronto, pues, realmente no tenemos. Y realmente es que aquí en Estados Unidos es tan fácil conseguir todo y endeudarse Ujú. que ese es como el primer problema. Entonces, gastamos y vivimos por encima de nuestras posibilidades. Entonces, el ahorro se va en cualquier gastico, en cualquier fiesta, en cualquier, no sé, ya tú sabes. Y el otro problema es que de verdad venimos con muchos miedos de nuestros países de ahorrar, de guardar dinero en diferentes cuentas, cuando realmente esto aquí está súper regulado. O sea, este tipo de bancos aquí tienen muchas normas, son súper estrictos en cuanto a regulaciones. Entonces, de hecho, en este momento, em, cuando tú pones el dinero en estas cuentas, están aseguradas por más de $250,000 en caso de que algo extraordinario llegue a pasar, robos o lo que sea. Tu dinero igual está asegurado en el momento que pones tu dinero en estas cuentas. Y volviendo al tema del segundo error, es guardar el dinero en la casa, debajo del colchón, en efectivo, en una alcancía. Y es que sí, necesitamos ahorrar en efectivo, pero cuando llega el punto de que ya listo, ahorré mi meta, o poco a poco la voy metiendo al banco. Y te voy a contar aquí una historia que es triste, de verdad muy triste, pero, o sea, vale la pena mencionarla para que otras personas aprendan de esto. Y es que hace poco aquí en New Jersey, en Paterson, New Jersey, se quemó una casa. Esa historia me la contó mi mamá porque era una persona conocida de ella. Eh, Era un señor de 60 es un señor, él no se ha muerto, es un señor de 62 años y esta persona lo llamaron, estaba trabajando y le dijeron su casa se quemó. El señor salió corriendo, llegó en media hora a su casa, pero el fuego, tú sabes que se No, va eso es en súper cuestión de rápido. segundos, minutos, y él tenía en su casa ahorrado los ahorros de toda su vida en efectivo. Wow. Se le fueron todos sus ahorros en segundos. Entonces, no solamente eso, pueden haber robos, pueden haber inundaciones, puede haber, no sé, infinidad de cosas. Entonces, realmente guardar el dinero en efectivo, aparte de que se devalúa, pueden pasar este tipo de situaciones. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque, por ejemplo, he escuchado de gente que en el momento que quiere hacer un ahorro con propósito, no quiere tenerlo en bancos acá, y que prefiere tenerlos como en la casa. ¿Será que de pronto está el miedo de que de pronto si estoy en una situación migratoria inestable, tal vez no tenga acceso a mi dinero en el futuro? O de pronto no estamos como tan conscientes de todas las opciones que hay para ahorrar. ¿Por qué crees que de pronto esas personas tienen esa limitación? Bueno, aquí pueden haber de pronto, no sé, dos, tres par de cosas, lo que tú dijiste. Las personas que de pronto no tienen un estatus migratorio, em, pues, o sea, no están seguros de si van a seguir viviendo acá, sino de qué va a pasar con su vida. Obviamente, ellos tienen miedo y pues es muy entendible. Eh, Igualmente, no estoy muy segura del dato que te voy a dar, pero creo que igual ellos sigue siendo su cuenta. Y creo que pueden poner debajo, en todas nuestras tarjetas de crédito, en todas nuestras cuentas de banco, podemos poner un cotitular o podemos Claro. poner un beneficiario. Entonces deberías de tener una persona de confianza que sepas que te pueda manejar todas tus finanzas en caso de que, o todas tus cuentas, pues en caso de que te tengas que devolver a tu país o algo así llegue a pasar. La otra opción es que tenemos mucho miedo de que vayan a robar bancos, realmente yo no creo que eso vaya a pasar y menos aquí en Estados Unidos. Entonces a la gente le da como ese tipo de miedo. La otra es que cuando tú ves el dinero en banco también es más fácil gastarlo porque lo tienes literal, ya lo tienes en la mano, ya lo tienes, la tarjeta ya la tienes en el celular todo el tiempo. Es que ya es más fácil pagar con el celular que con cash. Exacto. Entonces, al tenerlo tan fácil en la mano, es más fácil gastarlo. Entonces, la gente por eso también lo mantiene muchas veces en efectivo. Pero por eso es importante tener diferentes tipos de cuentas. No solamente la de ahorros tradicional, sino la que te mencionaba, porque esa no tienes tarjeta, no puedes pagar con esta tarjeta, con esta cuenta de ahorro de alto rendimiento. Ok. Entonces, saber que hay otras opciones, no solamente te tienes que quedar y casar con una sola cuenta, de hecho, puedes abrir las cuentas que quieras, no hay ningún problema con eso, pero básicamente creo que es miedo y más que nada desconocimiento. ¿Cuáles crees tú que sean las diferencias, por ejemplo,
entre comunidades que hayas conocido americanas y latinos en cuanto a la cultura del ahorro? Em, en cuanto a la cultura del ahorro, que para ellos es algo como sagrado, pero más que ahorrar, invertir, ¿sabes? O sea, los niños aquí americanos crecen sabiendo eso, o sea, crecen, no quiero decir que todos, porque obviamente, pues hay diferentes clases, hay como todo, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero la mayoría crecen sabiendo cómo invertir, cómo ahorrar, cómo funciona el sistema financiero aquí en Estados Unidos. Los papás, por ejemplo, saben que pueden abrirle cuentas de ahorro para el futuro de sus hijos, para educación, pero no solo para educación, sino hasta para el retiro. Desde bebés, tú les puedes crear cuentas de ahorro de retiro a tus hijos. Y es algo que Wow, no, o sea, la mayoría no sabemos. Pero además, ¿sabes cuál es la diferencia más grande? Que nosotros venimos de otros países y muchas veces llegamos no sé, en diferentes edades como 20 años, 30 años. Obviamente no hemos aprendido lo que ellos han aprendido durante toda su vida. Entonces es llegar nosotros y aprender eso desde cero y la realidad es que eso no pasa porque como te preguntaba al principio, nadie te explica realmente cómo funcionan todo este tipo de cuentas, cómo pensar en un futuro, cómo pensar en tu retiro y no solamente en el ahora. Entonces básicamente pues tenemos una desventaja en ese aspecto de que llegamos tarde y no hemos aprendido eso desde que estamos jóvenes. claro. Ahorita que mencionabas inversión, digamos que cuando una persona ya ha hecho ese fondo de emergencia y ya se siente listo para invertir, ¿qué opciones crees que sean las más viables para una persona empezar a hacer sus primeras inversiones? Bueno, antes de empezar a invertir, hay algo que es muchísimo más importante y es que si tienes deudas, que podemos yo creo que entrar a hablar de deudas antes de Total. inversiones, porque si vas a invertir, digamos que hay un índice que se llama S&P 500 que ha retornado por más de 100 años el 10% a tus inversiones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? De eso voy a explicarlo más adelante, tengo aquí cómo hacerlo más visual. Ok. Pero, ¿qué pasa si tú tienes una deuda que te está cobrando el 25%? Ya automáticamente estás perdiendo, porque listo, estás ganando 10% en inversiones, pero estás pagando más de 25% por ciento en interés. Automáticamente estás perdiendo el 15%. Entonces, lo primero y lo literalmente no negociable antes de empezar a invertir, bueno, puedes empezar, pero lo ideal sería pagar tus deudas primero. Ok, lo que entiendo es, si yo hago una inversión que me da un 10% de retorno, pero estoy pagando el 25%, o sea, no estoy haciendo nada, porque al final Exacto, sigo perdiendo un 15%, ¿verdad? exactamente, Ok, ahí, eso hace todo el sentido. Primero pago mis deudas, me aseguro de no tener nada que se me lleve dinero por acá, y exacto. luego ese capital sí lo coloco en una inversión para que eso me dé un retorno y quede en positivo el Exacto. balance. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces muchas personas empiezan, no voy a ganar dinero, voy a empezar a invertir, pero no se dan cuenta que se les está yendo el dinero por otra parte. Entonces, literalmente eso es clave. Aquí podemos entonces, no sé, o sea, podemos de verdad utilizar diferentes métodos para pagar deudas cuando tienes deudas grandes, que es el método bola de nieve es un método en el que vas pagando, ya sea el interés, digamos que tienes 3 tarjetas de crédito y las 3 las tienes, pues, bueno, no a tope, tienes diferentes, cargos en esas tarjetas, diferentes deudas. Ujú. Puedes empezar desde la más pequeña para que hasta la más grande. Entonces, lo que hace ese método es que cuando pagas las más pequeñas, algo en ti por dentro, algo en tu cabeza funciona que te dice: "Okey, ya lo pagué, fui capaz, vamos por la otra". Es como esa motivación de que: "Okey, si ya pagué una, puedo con la otra", hasta que ya pagues tus deudas. Hay otro método que se llama avalancha, que es lo contrario, es empezar como de la más grande a la más pequeña, o la que tenga el interés más alto a la que tenga el interés más bajo. Entonces, esos son métodos para pagar deudas que podemos utilizar. Y no dejarnos como, ay, estoy endeudado, estoy lleno de deudas. No, hay métodos y hay estrategias para cambiar eso en nuestras vidas. Y no sé, ¿has tenido pues deudas gigantes que tú digas, Sí, uff. Mira, cuando llegué acá a Estados Unidos, que no tenía ni un social, ni un ID, prácticamente ni un ID, tenía mi pasaporte y estaba viviendo en una comunidad al norte del estado de Nueva York y necesitaba un carro sí o sí, porque no había forma de moverme de otra manera. Bueno, de hecho,
tuve que moverme los 3 primeros meses a pie o esperar horas para que pasaran bus o bueno. Entonces, en ese momento empecé como a juntar como mis balances en el banco, mis statements, y con statement y pasaporte saqué un carro a crédito en un dealer, pero me lo dieron al 30%, Imagínate. al 30%. O sea, tú no te imaginas la pesadilla que fue eso. Fueron 2 años de tener ese carro donde el capital nunca bajó, realmente todo era intereses, y cuando yo lo vendí, tuve que, o sea, lo vendí y tuve que poner de mi plata para poder cubrir la deuda. Imagínate. Imagínate la pérdida que hubo ahí. Y Tremendo. eso pasa también porque, bueno, estaba la necesidad, era eso Estaba o la nada. necesidad, sí, exacto. Y por Eso otro pasa también. lado, también pues nadie me dijo otra forma diferente de hacerlo. No, un poco lo que tú dices ahorita, nadie te explica cuando llegas tantas cosas porque uno llega acostumbrado al sistema financiero de Colombia. Endeudarte, pagar a cuotas, cosa que Cosas tan simples. Eso puede ser una tontería, pero para mí no lo era y me costó entender que era diferente. Pero cosas tan simples como que en Colombia, si tú pagas algo con tarjeta de crédito, te preguntan a cuántas cuotas. sí. Aquí eso no pasa. O sea, aquí no es como que tú decides cuántas cuotas es. Es Ese cosas es un como choque, esas, esos son choques cuando son uno choques que llega, tú sí. dices como, entonces, ¿cómo funciona esto? Y hay toda una carrera detrás de cómo funcionan las finanzas acá en este país. Sí, entonces, bueno, eso del carro, sí, eso también es otro tema bien controversial porque muchas veces, antes de seguir con el tema de, pues, de tarjetas de crédito y deudas, muchas veces te dicen que es mejor comprar un carro, especialmente si es usado, muchísimo mejor. eh, Financiado, pues ya te diste cuenta, ya pasaste la experiencia pues, o sea, de lo difícil que puede llegar a ser. em, pero pero bueno, más que eso, ahora que llega, ya tuviste la experiencia en aprender a cómo manejar mejor la deuda. Em, Hay deuda buena y hay deuda mala. La deuda buena es lo que tú me hablabas ahorita, pues necesitas mejorar tu entorno, pero tu material de trabajo, eso es una inversión, eso es deuda buena. Estás invirtiendo en tu trabajo, estás invirtiendo en algo que te va a crecer, te va a hacer crecer a futuro. Y está la deuda mala, que es la deuda de consumo. Ajá. Entonces, esa es en la que caemos más fácil y pues nada, esa es la que es más difícil de salir también. Ahí es donde utilizamos tarjetas de crédito, que terminamos pagando por, a ver, a veces de verdad pasan cosas que terminas pagando un almuerzo de $20, lo terminas pagando por, no sé, más de un año un almuerzo de $20. Total. Entonces, no puede ser así. Tú no puedes gastar en tu tarjeta de crédito lo que tú no tienes en tu cuenta de banco para pagarla ese mes. Ok, entonces la forma ideal de pagar las tarjetas de crédito es pagándolas cada mes. Lo ideal es que utilices solamente lo que puedas pagar en ese mes. Las tarjetas de crédito no son dinero extra y quiero que eso quede súper claro porque de verdad que la gente las utiliza como dinero extra y no lo es. Es una herramienta. Las tarjetas de crédito son una herramienta que te ayudan para lo que te mencionaba, tu credit score, tu historial. Si me entiendes, para cashback, para millas, de verdad que hay tarjetas de crédito con las que literalmente puedes viajar casi que gratis, no gratis porque pues utilizaste la tarjeta de crédito para ganarte esas millas, pero puedes pagar tiquetes de avión solo con puntos de millas. Genial. Entonces es excelente, pero bueno, también ¿Cuánto? importa, Hay una pregunta ahí. sí, ¿Cuánto es el porcentaje que se debería usar de una tarjeta de crédito? justo te iba a decir eso, increíble. Ok, El 30% el es 30. la utilización que le deberías de dar a esa tarjeta de crédito. Ok. Eh, Igual, y pagarla al fin de mes completo. ¿Sí? Eso te va a dar, no sé si te ha pasado, yo creo que a muchos, de hecho cuando yo llegué aquí también, normal, la primera tarjeta de crédito que me dieron fue una tarjeta de Discover y esa me la dieron por $500. Entonces, yo te digo, yo desde que llegué aquí, yo llegué en el 2018 y yo desde que llegué, yo la tenía clara. Es que yo soy ingeniera, Ok. entonces siempre he sido muy organizada como con ese tema. Aparte de que pues ya conocía a alguien que vivía aquí y que más o menos me guió de cómo funcionaba ese sistema. Entonces tuve una ventaja y fue un poquito afortunada en ese aspecto. Entonces yo literalmente llegué automáticamente, pedí mi tarjeta de crédito, después, mentiras, no automáticamente, después de como 2 meses de que ya tenía como ingresos de $500, me dieron una tarjeta por $500 de Discover
Y la empecé a usar bien, la empecé a pagar cada mes y poco a poco fui subiendo la capacidad, fui aumentando el límite de mi crédito. Entonces, para eso también es importante, porque si no, hasta te van a seguir es negando tarjetas de crédito. Yo creo Claro. que a muchos les ha pasado.